¿Qué te pasa? ¿Eres ciego o qué? Disculpe, señor, no fue con intención. No vi, perdóneme. ¡Jóvenes! ¿Me pueden ayudar, por favor? Déjeme ayudarla, señorita. Muchas gracias, joven. Disculpe, ¿va a una entrevista? Sí, señorita, hoy una entrevista, pero no se preocupe por eso. Pero... si está apurado, ¿por qué me viene a ayudar? Señorita, es que yo no podía permitir que usted se quede aquí sola. Tenía que ayudarla. Muchas gracias por eso. No tiene nada que agradecerme. Pero ahora veo que se encuentra mucho mejor, yo me retiro. Voy súper atrasado. Cuídese, por favor. Con permiso. ¡Joven! Dígame. ¿Podría ayudarme? Lo que pasa es que siento que me hizo doler el pie y no puedo caminar bien. Señorita, ¿qué más quisiera yo? Pero voy súper tarde a mi entrevista y... Por favor, solo ayúdeme a llegar donde mis jefes. Es que me duele mucho, en serio. Está bien, señorita. Yo la voy a ayudar. Gracias. Por favor, los aspirantes para el puesto de gerente. Muy buenos días. Permítame decirle, señorita, que solo he llegado yo. Gracias. Pero mi jefa me informó que llegarían 2 aspirantes hoy. Esperemos un momento, por favor. Ah, sí, justamente hablando del otro aspirante. Sabe que me lo topé en la puerta. Y él me dijo que tenía algo mucho más importante que hacer. Y que no vendría. ¿En serio? Ya veo. Bueno, en ese caso, pase para la entrevista. Perfecto. ¡Wow! Sus jefes... de seguro tienen mucho dinero. Pues sí tienen mucho dinero, pero lo han batallado. Ojalá algún día yo pueda estar como sus jefes. Yo sé que así va a ser. Ellos empezaron desde abajo, al igual que tú y como yo. Por eso quiero esforzarme mucho. Para algún día tener todo lo que sus jefes han conseguido. Si trabajas muy fuerte, así va a ser. Tiene. Gracias. ¿Y usted va a ir ahora a la entrevista de trabajo? Esto... ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque la verdad, voy muy tarde. ¿De qué estábamos hablando? Del esfuerzo. Aunque sea, vaya a ver si es que tiene todavía la oportunidad. No va a perder nada. Está bien. Tiene razón, señorita. Cuídese mucho y espero que se mejore pronto. Muchas gracias. Joven, Dígame. algún día la vida lo va a recompensar. Que le vaya bien. Bienvenido. Muchas gracias. Sabe que me encantaría hacer unos cambios en Buenas tardes. ¿Sí?
¿En qué te puedo ayudar? Vengo por la entrevista de trabajo para el puesto de gerente, señorita. Tengo entendido que te surgió algo más importante. Sí, pero ya me desocupé lo más pronto posible. ¿Será que usted me puede tomar la entrevista, por favor? Lo siento mucho, pero como no llegó a tiempo, las reglas son claras. El señor Daniel se quedó con el puesto. Entiendo. Bueno, no se preocupe. Muchas gracias. Pero tengo un puesto disponible por si lo quieres. ¿En serio? ¿Sí? Nos hace falta un mesero. Ese puesto es tuyo. Bueno, señorita. Está bien. Cuente conmigo. Yo acepto ese puesto. Perfecto. Entonces, los dos empiezan hoy. Gracias. Gracias. Señorita, ¿y usted qué está haciendo por aquí? Es que yo trabajo en este lugar. Soy mesera. ¿En serio? Pero, ¿ya se encuentra mejor de su piernita? Sí, ya camino un poco mejor. Y muchas gracias por haberme ayudado. No se preocupe. No hay de qué. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Señor, la señorita trabaja de mesera aquí en este restaurante. ¿Ah, sí? Pues más les vale que hagan bien su trabajo. No quiero ningún error. Claro que sí, señor. Por lo que veo, no te dieron el puesto, ¿verdad? Pero me dieron el puesto de mesero. Ya sabe, al mal tiempo, buena cara. Me alegra escucharte decir eso. Con permiso, tengo que seguir limpiando las mesas. Yorlene, venga un momento. Yorlene, ¿qué fue todo eso? Ahora te explico, pero aquí no. Acompáñame. Señorita, ¿qué fue todo ese misterio? Es que me estoy haciendo pasar por mesera. ¿Qué? ¿Pero por qué? Señorita, ya no es necesario. Juan Pablo es el nuevo mesero. Lo sé, pero desde hoy yo soy una nueva mesera, ¿sí? ¿Y eso por qué? Mira, es que vi algo en Juan Pablo y quiero corroborarlo. Algo que Daniel no tiene. ¿A qué se refiere? Sé que le diste el puesto de gerente a Daniel. Sí, porque es el único que llegó. Juan Pablo no vino, porque cuando estaba llegando me caí y me hizo doler muy feo la rodilla. Gracias a Dios estuvo él y me ayudó. En cambio, Daniel ni siquiera me regresó a ver. Así que los quiero poner a prueba a los dos. Está bien. Así que desde hoy soy una nueva empleada más, ¿ok? Y tienes que tratarme así. Bueno, señorita, usted puede contar conmigo para lo que necesite. Ay, ¿quién diría que yo iba a tratar como una mesera a la dueña de la franquicia? No pasa nada, vamos. Vamos. Bueno, con permiso. ¿Cómo está? ¿Se puede saber por qué estuvieron hablando afuera? Solo la estaba regañando por llegar tarde. Entiendo. Sabe, yo creo que sería mejor que usted me deje esos asuntos a mí.
Sí, pero yo soy la asistente personal del dueño de la franquicia, así que tengo todo el derecho de hacerlo. Entiendo. Te vas a arrepentir de hablarme así. Lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo se te ocurrió eso? Mi sueño siempre ha sido tener un restaurante propio. Y yo sé muchas cosas de restaurantes. Yo sé que tú lo vas a lograr, papá. Estoy estudiando gestión gastronómica. Mis padres, que en paz descansen, no pudieron cumplir ese sueño. Por eso yo estoy trabajando y estudiando muy fuerte para conseguirlo. Yo sé que vas a cumplir tus sueños. Ya lo vas a ver. Y bueno, yo te dejo para que sigas arreglando. Con permiso. Y dime, ¿qué tal te parece, Daniel? Pues creo que aún no es el momento para decidir si es el indicado o no, pero lo que sí noto es que es algo prepotente. Sí, yo también lo noto. En cambio, Juan Pablo me demuestra todo lo contrario. Mira, quiero que hagas algo. Dile a Daniel que la jefa necesita un control de márgenes y costos, que también necesita un informe completo de ingeniería del menú, con matrices BCG gastronómicas. Ok, está bien. De hecho, eso necesitamos urgente. Sí, por favor, haz ahora. Daniel, Sí, señorita Natalia. la dueña me pidió que hagas un informe completo. Sí. Encantado, no hay ningún problema. Perfecto. Lo quiero a más tardar hasta la tarde. No se preocupe. Plantillas BCG. Señor... joven Daniel, la señorita Natalia me mandó por los documentos para el cuadre de caja. Veo que está teniendo algún tipo de problema con el control de margen. ¿Tú qué sabes? Es muy sencillo. Mire, si adjunta el porcentaje del precio... A ver. Silencio. Aquí el único que te tiene que enseñar soy yo. Yo soy tu gerente. Así que tú puedes seguir a lavar trastes. Discúlpeme. ¿Puedo llevarme los documentos? Con permiso. Aquí tiene lo que pidió el dueño. Perfecto, gracias. Le voy a llevar esto al dueño para que lo revise. Jorlene, acompáñame por favor. Necesito que me traigas unos ingredientes para la cena. Claro. Bueno, si es que usted lo permite. Por supuesto. Puedes ir.
¿Pero qué es esto? Esto no tiene sentido, Natalia. Está todo mal. Es verdad. Los precios no coinciden con el margen de ganancias y las proporciones no tienen lógica. Es como si un niño de 5 años lo hubiera hecho. Lo siento, Natalia, pero tú tienes que arreglar esto. Está bien. Está bien. Mira, quiero que le digas a Daniel que haga un plan de negocios. Que revise los platos más vendidos y los menos vendidos. Con eso nos daremos cuenta de cómo él piensa. ¿Sí? Sí, está bien, señorita. Yo me encargaré. Y gracias. Es que mira esto. ¿Sabes? No me gusta tu actitud. Debes cambiarla si quieres seguir trabajando en este lugar. Claro que sí, señor. Discúlpeme por lo de hace un momento. Ya no volverá a pasar, se lo aseguro. Más te vale. Señor Daniel, el dueño ya revisó lo que hizo. Y la verdad, creo que todavía no lo has entendido muy bien. Está todo mal. Pero, señorita, eso no es ningún problema. Yo lo puedo cambiar. No, tranquilo. No te preocupes. Yo me encargo de arreglar. Por lo pronto, vas a tener que hacer un plan de negocios. Algo sobre los platos más vendidos y los menos vendidos. Sí. Claro, yo lo hago. Listo. Entonces tenlo todo listo hasta la tarde, porque a esa hora llega el jefe. Con permiso. ¿Qué? ¿Te parece muy gracioso? A trabajar los dos ahora. Sí, señor. Permiso. Señorita Natalia, disculpe, veo que está teniendo problemas. Ay, sí, un poco. Lo que pasa es que yo soy graduada en administración de empresas y lo gastronómico no se me da mucho, se me complica. Mire, si usted desea, me permite y yo le echo un ojito. Yo le puedo ayudar con todo gusto, no hay ningún problema. Ah, claro, adelante, sigue. Ya veo. Lo que tiene que hacer es muy sencillo. En este apartado va el rubro de materia prima. Es decir, todos los porcentajes por receta. Luego de esto, en este lado se complementa por margen bruto de cada plato. Asimismo, todo esto es basado con el número de las 60 últimas unidades más vendidas. Después de eso, el resultado es fácil. Solo tiene que ordenar rentabilidad y rotación nada más. Allá lo haces ver muy fácil. Con eso puede continuar con total normalidad. Si necesita algo, no duden en avisarme. Voy a continuar con mi trabajo. De hecho, te voy a tomar la palabra ahora. ¿Ahora? Ven conmigo. ¿Y ahora qué? Daniel, Juan Pablo te va a ayudar a hacer el informe que pidió el dueño. Señora, con todo respeto,
Yo no creo que el caballero necesite de mi ayuda. Es obvio que no la necesito. Pues el informe dice todo lo contrario. Son órdenes de arriba. Bueno, los dejo a los dos para que trabajen y necesito ese informe hasta el fin del día. ¿Tú qué haces ahí parado? Señor, por favor no se enoje conmigo. Yo no pedí hacer esto. Escúchame bien. Ni creas que vas a poner un solo dedo en este informe. Lo que menos necesito es que un simple mesero me venga a supervisar. Así que ahora vete de aquí. Con permiso. Esto no se va a quedar así. Señor, justo lo estaba buscando. ¿Y ahora qué quieres, mesera? Señor, lo que pasa es que me di cuenta que han comprado unos ingredientes que no son los que normalmente adquirimos. ¿Y eso a ti te importa? Señor, mire, esos ingredientes son de muy baja calidad. Si nosotros servimos eso, la gente ya no va a volver. Te estás pasando, meserita. Ten cuidado. Señor, yo solo estoy diciendo lo correcto. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. Esta fue la última vez que te lo permití. Estás despedida. Señorita, ¿está todo bien? Daniel me acaba de despedir. Yorlene, ¿qué pasó? Daniel acabó de despedir a la señorita Yolene. Daniel, ven por favor, el jefe está por llegar. Señorita Natalia. ¿Qué está haciendo el mesero aquí? Son órdenes del jefe. También quiere que esté en la reunión. ¿Qué estás haciendo tú acá? Yo ya te despedí. Basta. No tienes por qué tratar así a las personas. Vaya, vaya. O sea que ahora los patos tiran a las escopetas. ¿Por qué me levantas la voz? ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Estás despedido tú también. Yo creo que así no va a ser. Les presento a la señorita Yorlene Gutiérrez, la dueña de la franquicia. Por favor, ¿la dueña? Si yo vi cuando ella llegó. Y sabes, ni siquiera para ser mesera sirves. Porque tienes 2 pies izquierdos. ¿Y por qué la dueña tendría que estar vestida así? Como mesera. Daniel, la vestimenta no define quiénes somos. La señorita hace lo que sea por su negocio. Si es posible, hasta se viste de conserje para que todo funcione. Señorita, discúlpeme, en verdad, yo de haber sabido jamás. ¿Jamás qué? ¿Jamás hubieras sido tan grosero conmigo? ¿O con tus compañeros? Daniel, por favor, necesito que me entregues el documento que Natalia te pidió que hicieras. Sí, claro. Aquí está. Gracias. Daniel, ¿qué es esto?
señorita, es lo que usted me pidió. Es más, Juan Pablo no me debía ayudar. Daniel no me lo permitió, señorita. Pero no se preocupe. Yo traje mi propio informe por si acaso. Dentro de ese está enfocado en lo que se podría mejorar dentro de la parte administrativa, también como optimizar costos, priorizar porciones y recetas, entre otras cosas. Señorita, ese no es el trabajo de un mesero. Tienes razón. Juan Pablo, ya no eres mesero. Ahora eres el nuevo gerente de este restaurante. ¿Qué? ¿Y en dónde quedo yo? Tú, Daniel, bueno, estás despedido. Puedes retirarte. No, esto no puede ser verdad, señorita. Yo puedo volver a hacer los informes. Daniel, pediste productos de muy baja calidad. Eso quiere decir que le estabas robando al restaurante. Esto debe ser una ropa. Y esto no se va a quedar así. Daniel, espera. Señorita, ¿usted cree que le puede dar una segunda oportunidad al joven Daniel? ¿Por qué lo haría? Porque yo sé perfectamente lo que se siente estar sin trabajo. Claro. Daniel, si tú deseas, te puedes quedar con el puesto que era de Juan Pablo, de mesero, hasta yo recuperar mi confianza en ti. ¿Yo de mesero? ¿Acaso usted está mal de la cabeza? Daniel, por favor, piénsalo muy bien. Es una muy buena oportunidad. Bueno, ya, está bien. Acepto. Perfecto. Daniel, por favor, para que vayas a coger tus cosas y empieces desde ahora. Muchas gracias, señorita, por confiar en Daniel nuevamente. Gracias a ti, porque demostraste que estabas más capacitado para este puesto. Daniel, ven un momento, por favor. ¿Sí? Necesito que revises unos documentos conmigo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú tienes potencial y tienes que ganarte la total confianza de nuestra jefa. Así es. Si te esfuerzas, puedes crecer aquí en ese restaurante. Muchas gracias. En verdad, son unas personas increíbles.